Mi nombre es Richard Munoz, y hasta hace 3 meses, yo era solo un hombre común de 34 años, llevando una vida común en la Ciudad de México. Nunca creí en maldiciones, pero después de lo que pasó en Cancún, ya no dudo de nada. Todo comenzó con una invitación inesperada. Un cliente importante, dueño de una cadena de hoteles, me llamó para una auditoría rápida en la zona hotelera. Necesitaba a alguien discreto, que pudiera trabajar sin llamar la atención. El pago era bueno, y yo necesitaba el dinero. Acepté sin pensarlo 2 veces. Cuando llegué al hotel, algo ya me pareció extraño. El lugar era lujoso, pero estaba vacío. La recepcionista sonrió, pero sus ojos no reflejaban la expresión. Me entregó la llave de la habitación 312, en el 3er piso, y me advirtió que evitara los pasillos laterales después del anochecer. Solo por precaución, dijo, como si fuera algo normal. La habitación era espaciosa, con vista al mar, pero una sensación de incomodidad no me dejaba relajarme. Por la noche, mientras trabajaba, escuché pasos en el pasillo. Eran lentos, arrastrados, como si alguien se detuviera frente a cada puerta. Cuando se acercaron a la mía, los pasos se detuvieron. La perilla se movió ligeramente, pero la puerta estaba cerrada con llave. Respiré hondo, tratando de convencerme de que solo era un huésped borracho. Pero entonces escuché un susurro bajo, casi inaudible. Richard, se me heló la sangre. Nadie sabía que yo estaba allí, excepto el cliente y la recepcionista. A la mañana siguiente, pregunté discretamente sobre las desapariciones que había leído en línea. Un mesero del restaurante se puso pálido y cambió de tema. Por la noche, decidí explorar los pasillos laterales, a pesar de la advertencia. Fue entonces cuando vi la puerta entreabierta al final del pasillo. Una luz tenue parpadeaba dentro, y un olor dulce y empalagoso invadió mi nariz. Algo me jaló hacia ahí, y yo, como un idiota, di un paso adelante. La puerta al final del pasillo estaba entreabierta, como si alguien hubiera salido a toda prisa. El olor dulce era casi nauseabundo, mezclado con algo más pesado, como moho y algo que no podía identificar. La luz tenue provenía de una bombilla parpadeante, proyectando sombras irregulares en las paredes. Avancé despacio, cada paso resonando en el silencio. La alfombra, antes impecable, ahora estaba manchada y húmeda bajo mis pies. Cuando me acerqué a la puerta, me di cuenta de que no llevaba a una habitación, sino a una escalera de servicio, estrecha y mal iluminada, que descendía hacia algún lugar en el subsuelo del hotel. Un ruido vino desde abajo, un arrastre de pies, seguido de un gemido ahogado. Todo mi cuerpo se tensó. «¡Vete!», gritó mi instinto. Pero algo me hizo bajar. Los escalones crujían bajo mi peso. El aire se volvió más denso, más caliente, como si el lugar no hubiera tenido ventilación en años. Llegué a un pasillo estrecho, con puertas de metal oxidadas a cada lado. Una de ellas estaba ligeramente abierta. Dentro, una mesa sucia, sillas rotas y mi estómago se revolvió. Manchas oscuras en el suelo. No eran de agua. El olor ahora era insoportable. Fue entonces cuando escuché el ruido detrás de mí, alguien, o algo, respirando hondo, muy cerca. No me giré, no respiré, me quedé paralizado, los dedos contra la puerta, mientras ese aliento caliente rozaba mi nuca. Entonces, una voz ronca susurró en español: «No debiste venir». No me giré, no pude. Mis músculos estaban rígidos, y el miedo tenía raíces profundas en mi espalda. El aliento en mi nuca seguía ahí, húmedo e irregular, como si quien estuviera detrás respirara con dificultad. «No debiste venir». La frase resonó otra vez, ahora más clara. Era un hombre, un acento local, pero distorsionado, como si hablara a través de algo. Finalmente, obligué a mi cuerpo a reaccionar. Di un paso hacia adelante, alejándome de aquella presencia, y entonces me giré de golpe. El pasillo estaba vacío, nadie ahí, pero el olor, aquel hedor dulce y podrido,
seguía flotando en el aire. Y en el suelo, frente a la puerta abierta, había huellas húmedas, como si alguien acabara de salir del agua. Llevaban hasta donde yo estaba y luego, simplemente desaparecían. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Tengo que salir de aquí. Corrí de regreso a la escalera, subiendo los escalones de 2 en 2. Cuando llegué a la cima, la puerta que daba al pasillo de mi habitación estaba cerrada. Con llave, empujé, golpeé, pero no se abría. Y entonces las luces se apagaron. En la oscuridad total, escuché algo moviéndose en el pasillo detrás de mí. Algo que respiraba de esa manera ronca. Algo que ahora venía en mi dirección. La oscuridad era tan densa que podía sentir su peso, como si estuviera envuelto en un velo húmedo. Mis manos temblaban mientras forcejeaban con la manija de la puerta en un intento desesperado, pero no cedía. Mi corazón latía con fuerza cuando me di cuenta. Estaba acorralado. El sonido de pasos mojados en el concreto resonó en el estrecho espacio de la escalera. Cada movimiento venía acompañado de un chirrido metálico, como si unas cadenas fueran arrastradas por el suelo. El olor empeoró, volviéndose tan intenso que tuve que cubrirme la nariz con la manga de la camisa. Era un hedor penetrante, mezclado con salmuera y algo químico, industrial. Cuando los pasos se detuvieron a pocos escalones abajo, mi cuerpo entero se paralizó. Una respiración entrecortada llenó el silencio. Mis ojos empezaron a distinguir sombras en la oscuridad. Una silueta más oscura que la noche misma, con hombros disparejos, como si un lado de su cuerpo estuviera colapsando. La luz parpadeó una vez, revelando por un instante la figura en el descanso inferior. Ropa de trabajador del hotel, empapada y manchada. Rostro hinchado, piel blanquecina como si hubiera pasado semanas en el agua. Ojos que no reflejaban la luz. Solo 2 agujeros oscuros fijos en mí. Cuando la oscuridad volvió, escuché el sonido de uñas arrastrándose por la pared, subiendo en mi dirección. El terror finalmente rompió mi parálisis. Me giré y pateé la puerta con toda mi fuerza, sintiendo cómo la madera cedía ligeramente. Una segunda patada hizo crujir la cerradura. Al caer en el pasillo iluminado, la puerta detrás de mí se cerró de golpe, como si algo se hubiera lanzado contra ella. No miré atrás. Corrí hasta mi habitación, cerré con llave y arrastré muebles para bloquear la entrada. Solo entonces me di cuenta de que mis zapatos estaban empapados, pero no con agua de mar, sino con algo más espeso, más oscuro. Y en el umbral de la puerta del baño, una huella húmeda que no era mía. La noche pasó en vela. Me quedé apoyado en el cabecero de la cama, los ojos fijos en la puerta, cada músculo tenso como un hilo a punto de romperse. Cuando finalmente amaneció, el hotel volvió a su normalidad. Risas en el pasillo, el sonido de los carritos de servicio, el aroma a café reemplazando aquel hedor a muerte. Salí de la habitación con mi equipaje antes de las 7. En la recepción, la misma empleada de siempre me entregó la cuenta con una sonrisa profesional. Pregunté por el sótano, por la escalera de servicio. Su rostro no cambió, pero sus dedos apretaron el bolígrafo con fuerza. Lo siento, señor. No hay sótanos en este hotel. Le mostré los zapatos aún manchados. Llamó al gerente. Lo que pasó después fue un borrón. Policías educados pero desinteresados. Un gerente insistiendo en problemas con la tubería. Un sobre con dinero para compensar el inconveniente. Cuando mencioné las desapariciones, el ambiente cambió. La sonrisa del gerente se congeló. Señor Munoz, Cancún es un lugar seguro. Los turistas a veces exageran. Salí del hotel esa mañana, pero no volví a la Ciudad de México. Me quedé 3 días más en Cancún, visitando archivos de periódicos, hablando con taxistas viejos, con pescadores que llevaban décadas trabajando en la zona hotelera. Las historias siempre eran las mismas. Personas que desaparecían sin explicación, cuerpos que aparecían meses después en los manglares, hoteles que reformaban sus sótanos con una frecuencia sospechosa.
En mi última noche en la ciudad, recibí una llamada de mi cliente. Su voz era diferente, más aguda. Richard, ese informe, quizás sea mejor olvidarlo. Te mando tu pago mañana. Colgué y destruí mi tarjeta de presentación. Regresé a casa, pero no volví a ser el mismo. Duermo con las luces encendidas desde hace 3 meses. Contraté a un detective privado para investigar las desapariciones, pero dejó de responderme después de 2 semanas. A veces, cuando estoy en la regadera, el olor regresa. No es mi imaginación. Lo he probado en otros baños, en otras ciudades. Siempre es el mismo, dulce, podrido. Mi psiquiatra dice que es TPT. Mi padre cree que vi algo que no debía. Yo solo sé que, desde aquella noche, nunca más he podido usar elevadores ni escaleras de servicio. Y cuando me llegan invitaciones para trabajar en resorts, borro los correos sin responder. Cancún sigue ahí, brillando bajo el sol. Los hoteles siguen llenos. Nadie habla de los pasillos vacíos por la noche, de los empleados que cambian cada 6 meses, de las remodelaciones misteriosas en las áreas de servicio. Pero yo lo sé. Y ahora ustedes también. Mi nombre es Víctor Ramiz, y hasta aquel día en Cancún, nunca había creído en historias sobre espíritus o cosas por el estilo. Llegué a México aquella mañana de verano, emocionado por una semana de playas, fiestas y descanso. El hotel era lujoso, con vista al mar, y aunque venía de un viaje largo, no pude resistirme a esa primera caminata por la arena. El sol aún no había salido por completo, y la playa estaba desierta, solo el sonido de las olas rompiendo y el viento ligero que traía un olor a sal. Fue entonces cuando la vi. Estaba sentada en uno de los espigones de madera, con los pies descalzos balanceándose cerca del agua. Llevaba un vestido blanco, simple, pero que se veía fuera de lugar. No era ropa de playa ni de turista. Su cabello oscuro caía en mechones mojados sobre sus hombros, como si acabara de salir del mar. Me acerqué despacio, pensando que tal vez estaba perdida o lastimada. Cuando giró el rostro, sus ojos me atraparon. Eran oscuros, sin vida, pero al mismo tiempo llenos de algo que no lograba definir. ¿Miedo? ¿Desesperación? ¿Estás bien?, pregunté, manteniendo la distancia. No respondió de inmediato. Solo miró las olas antes de murmurar algo en español. Cuando finalmente habló, su voz era suave. «Todavía me están buscando». No entendí, pero algo en esa frase hizo que mi cuerpo se pusiera tenso. Comenzó a decir cosas inconexas, cosas sobre huir, sobre una ceremonia a la orilla del mar, sobre promesas rotas. Sus dedos temblaban cuando señaló hacia una parte más alejada de la playa, donde las palmeras se juntaban cerca de una construcción abandonada. Ahí fue donde todo pasó. Antes de que pudiera preguntarle más, se levantó de repente, mirando algo detrás de mí. Su rostro se transformó en puro terror. Ya me encontraron. Me giré de inmediato, pero no había nada ahí, solo la playa vacía, el viento. Pero cuando volví la vista, ella ya no estaba en el espigón. Sin embargo, un pedazo de su vestido blanco quedó atrapado en la madera, empapado, como si hubiera estado ahí desde hace mucho tiempo. Y entonces me di cuenta. La arena a mi alrededor estaba completamente seca. No había huellas, ningún rastro de que alguien hubiera estado ahí, excepto por un único detalle. En el espigón, grabado en la madera vieja, había un nombre desgastado por el tiempo: Mariana. Y juraría que, en ese momento, el viento me lo susurró de vuelta. El día siguiente debía haber sido normal. Desayuno en el hotel, un chapuzón en el mar, tal vez un paseo por la ciudad. Pero no podía sacar a Mariana de mi cabeza. Busqué su nombre en el celular, combinándolo con Cancún y desaparición. Me tomó menos de 5 minutos encontrarlo. Era una noticia antigua, de hace 3 años. Joven desaparecida tras un ritual en la playa. Caso aún sin resolver. La foto era de ella, el mismo rostro pálido,
la misma mirada perdida. El artículo contaba que Mariana era estudiante, hija de una familia local, y que había ido a una fiesta en esa misma playa donde la vi. Alguien, supuestamente amigos, pero los testigos eran vagos, la convenció de participar en un juego a la medianoche. Algo sobre una ofrenda al mar, un juego que se volvió serio. Nunca más la volvieron a ver. Su cuerpo nunca fue encontrado. Cerré el navegador y sentí un escalofrío en la nuca. La playa ahora estaba llena, turistas riendo, niños corriendo, pero no podía deshacerme de la sensación de que algo estaba mal. Volví al espigón al atardecer, casi sin querer. La marea estaba alta y las olas golpeaban con fuerza contra la madera podrida. Fue entonces cuando vi, grabado en la arena, justo donde Mariana había estado sentada, un dibujo. 3 líneas cruzadas, como un símbolo rudimentario. Y a un lado, marcas de dedos hundidos en la arena, como si alguien se hubiera arrastrado desde ahí. Una voz detrás de mí hizo que saltara. No deberías meterte en estas cosas. Era un hombre viejo, un vendedor de cocos, observando con ojos serios. ¿Qué cosas?, pregunté intentando sonar despreocupado. No respondió bien, solo negó con la cabeza. La playa guarda lo que es suyo, y a veces lo devuelve. Antes de que pudiera preguntar más, se alejó dejando solo un coco frío en la arena, como si fuera una advertencia. Esa noche, me desperté con el sonido de alguien golpeando la puerta de mi habitación. Me levanté, aún somnoliento, y miré por la mirilla. Mi corazón se detuvo. Era Mariana. Estaba ahí, en el pasillo, con el mismo vestido empapado, pero ahora, su rostro era diferente, deformado, como si lo hubieran presionado contra algo durante mucho tiempo. Y entonces, lentamente, levantó una mano y señaló hacia mí, no hacia la puerta, no hacia la habitación, hacia el espejo detrás de mí. Cuando me giré, el reflejo en el cristal no era el mío, era el de ella, y estaba sonriendo. La habitación se volvió helada. En el espejo, Mariana no se movía, solo me miraba con esa sonrisa vacía, los labios pálidos como los de un cadáver. Sus ojos, antes llenos de miedo, ahora parecían hambrientos. Cerré los ojos por un segundo, tragando saliva. Esto no está pasando. Cuando los abrí de nuevo, el reflejo ya era el mío, normal, sudando, aterrorizado. Corrí hasta la puerta y miré por la mirilla otra vez. El pasillo estaba vacío. Respiré hondo, tratando de convencerme de que había sido un sueño, un efecto del cansancio. Pero entonces lo noté, el olor a mar, demasiado fuerte para un hotel a varias cuadras de la playa. Y en el suelo, frente a mi puerta, había huellas mojadas. No llevaban a ninguna parte. Simplemente se detenían en medio del pasillo, como si quien las hubiera dejado se hubiera desvanecido en el aire. No pude dormir. Pasé toda la noche con los ojos fijos en la puerta, el celular en la mano, listo para llamar a alguien. Pero ¿a quién llamaría? ¿Qué diría? Al amanecer, decidí que necesitaba respuestas. Fui hasta la recepción del hotel, fingiendo interés en tours locales, y entablé conversación con el recepcionista. ¿Esta playa tiene alguna leyenda o historia extraña? El hombre dudó, pero después de echar un vistazo a su alrededor, bajó la voz. Hace unos años, un grupo de turistas hizo algo en la arena por la noche. Dicen que invocaron algo. Una niña desapareció. ¿Mariana? La palabra salió antes de que pudiera pensar. El empleado se puso pálido. No repita ese nombre aquí. Se giró para atender a otro huésped, cerrando la conversación. Pero antes de que me fuera, susurró por encima del hombro. Si viste algo, será mejor que te vayas. Ella no le gusta que la gente husmee. El resto del día fue una niebla. Caminé por la orilla, tratando de convencerme de que todo tenía una explicación, hasta que, al final de la tarde, vi algo que me hizo detenerme. El edificio abandonado, el mismo que Mariana había señalado.
Era una pequeña choza de madera, casi en ruinas, con símbolos pintados en las paredes, algunos parecidos con los que había visto en la arena. La puerta estaba atascada, pero no cerrada con llave. Dentro, el olor era a moho y sal. En el centro de la habitación, una mancha oscura en el suelo de madera, seca, pero inconfundible. No grité. No tuve tiempo. Mariana avanzó antes de que pudiera reaccionar, sus dedos finos y fríos cerrándose alrededor de mi muñeca, como algas arrastradas por la corriente. Su piel estaba hinchada, blanquecina, como si hubiera pasado años en el agua. Sus labios se movieron, pero el sonido que salió no era humano. Era el ruido de las olas golpeando las rocas, del aire escapando de un ahogado. «Lo viste», susurró. «Ahora sabes». Traté de jalar mi brazo con fuerza, pero no lo soltó. La choza parecía más pequeña ahora. Las paredes crujían como el casco de un barco a punto de hundirse. La mancha de sangre en el suelo, oscura, viva. Fue cuando me di cuenta de que no era sangre, era agua. Agua salada y espesa, subiendo entre las tablas del piso. Mariana tiró de mi brazo nuevamente, y esta vez vi, por un segundo, lo que realmente ocurrió aquella noche, 3 años atrás. Un círculo de velas en la arena, risas borrachas. Alguien sujetando a Mariana por los hombros mientras ella luchaba, asustada. «Es solo una broma». Y luego las manos empujando, la caída en las olas oscuras, el vestido blanco flotando por un instante antes de ser arrastrado hacia el fondo. Nadie saltó tras ella. Nadie pidió ayuda. Y ahora, aquí, yo era el único que lo sabía. El agua ya cubría mis tobillos. Mariana apretó más fuerte, sus ojos negros reflejando un brillo que no era de este mundo. «Quédate», ordenó. Fue cuando sentí en mi espalda la puerta. La madera podrida cedió con una patada y caí hacia atrás al sol caliente de la playa. La choza estaba vacía cuando me levanté. Sin Mariana, sin agua. Solo el olor del mar y el sonido lejano de turistas riendo. Salí de Cancún esa misma tarde. A veces, todavía sueño con ella. Y lo peor, a veces, cuando estoy cerca del mar, juro que escucho a alguien caminando detrás de mí en la arena, pero nunca miro hacia atrás, porque sé lo que voy a encontrar, y esta vez ella no va a pedir. Mi nombre es Ariel Sosa, y hace 6 meses, mi esposa Valeria y yo decidimos pasar nuestra luna de miel en Cancún. Queríamos algo diferente a los resorts llenos de gente, así que alquilamos un coche y nos dirigimos a explorar Tulum. Las calles eran estrechas, llenas de vida durante el día, pero por la noche, todo cambiaba. Fue una de esas noches cuando nos perdimos. El GPS dejó de funcionar, y las calles parecían cerrarse a nuestro alrededor. De repente, vimos un restaurante al borde de una calle mal iluminada. El cartel, oxidado, decía «El Rincón del Viajero». A pesar de su apariencia sencilla, había algo en ese lugar que nos atraía, o quizás nos empujaba a entrar. El interior estaba cálido, con luces amarillentas y un olor fuerte a carne sazonada. Un hombre alto, de sonrisa amplia y mirada fija, nos saludó. «Bienvenidos», dijo, como si ya nos esperara. No había nadie más. Ningún cliente, ningún sonido más allá del zumbido bajo de un refrigerador viejo. Pedimos tacos y cervezas, pero el ambiente pesado no se quitaba de mí. Valeria intentó iniciar una conversación con el camarero, pero él solo respondía con monosílabos, siempre mirando a algún punto detrás de nosotros. Cuando me giré no había nada allí, solo una pared sucia, con manchas oscuras que parecían... Bueno, no quiero pensar en lo que parecían. Después de comer, o intentar comer, porque la carne tenía un sabor extraño, decidimos irnos. Fue entonces cuando nos dimos cuenta. La calle afuera estaba completamente oscura. Ningún coche, ningún movimiento. Las luces de los postes estaban apagadas, como si alguien hubiera apagado la ciudad.
Volvimos a entrar, decididos a salir por la cocina, pero cuando abrimos la puerta trasera, no había calle, solo un pasillo estrecho que llevaba de vuelta al salón principal. Intenté de nuevo, y de nuevo. El restaurante era un bucle. El camarero seguía sonriendo, ahora detrás del mostrador, sosteniendo algo que no pude identificar. Valeria estaba pálida. Ariel, susurró. Nunca debimos haber entrado aquí. Y tenía razón, porque cuando miré por la ventana, finalmente entendí. No había calle afuera, solo un vacío oscuro. Y el restaurante ya no estaba vacío. Algo se movía en las sombras. Valeria apretó mi brazo con fuerza, sus dedos hundiéndose en mi piel como si fuera a desaparecer si ella me soltaba. El camarero seguía detrás del mostrador, pero ahora su sonrisa ya no parecía humana. Era demasiado ancha, como si alguien hubiera estirado las comisuras de su boca. Decidí ignorarlo y concentrarme en la única puerta que aún no habíamos probado. Un pequeño pasillo al lado de los baños, casi escondido detrás de una cortina sucia. Si el restaurante era un laberinto, tal vez habría una salida por allí. Tomé a Valeria por el brazo y avanzamos. El pasillo era estrecho, las paredes cubiertas por un papel tapiz despegado, manchado de humedad y algo más oscuro. El suelo crujía bajo nuestros pies, pero el sonido venía de todos lados, como si algo, o alguien, estuviera moviéndose justo detrás de nosotros. Valeria miró hacia atrás una vez. Nunca debió haberlo hecho. No vi lo que ella vio, pero sentí su cuerpo ponerse rígido, su respiración atrapada en el pecho. «No mires», susurró, con la voz temblorosa. «Ariel, por favor, no mires». Aceleré el paso, pero el pasillo no terminaba. En lugar de eso, las paredes parecían estrecharse, como si el restaurante estuviera tragándonos. La luz tenue de las lámparas parpadeaba, y por un instante, juré ver siluetas arrastrándose en la esquina, figuras delgadas. Entonces, escuchamos un sonido húmedo, de carne siendo arrastrada. Algo respiraba pesadamente en la oscuridad, viniendo en nuestra dirección. Valeria soltó un gemido, y yo forcé la única puerta al final del pasillo. Estaba cerrada con llave. Cuando me volteé, el camarero estaba allí parado en medio del pasillo, iluminado solo por la luz mortecina. Ya no sonreía. En su mano, algo brillaba, un cuchillo, y detrás de él, las sombras se movían. El pasillo ya no tenía salida. El camarero avanzaba lentamente, arrastrando el cuchillo contra la pared, dejando una profunda marca en la madera podrida. Las sombras detrás de él se retorcían, como si intentaran materializarse. Valeria estaba a punto de gritar, pero la tiré hacia el único lugar que quedaba, una escalera estrecha que descendía hacia un lugar aún más oscuro. No teníamos opción. Los escalones crujían bajo nuestro peso, y el aire se volvía más denso, cargado con el olor a carne podrida. Sangre. Sabía que era eso, aunque no quería admitirlo. Cuando llegamos al fondo, una sola lámpara parpadeaba, revelando un sótano húmedo y lleno de cosas. Mesas de madera manchadas de un marrón oscuro, ganchos colgando del techo, cubos con líquido turbio. Pero lo que me detuvo fueron las paredes. Estaban cubiertas por pequeños huesos, dedos, fragmentos de cráneos, todos cuidadosamente dispuestos en patrones, como una decoración macabra. Algunos aún tenían trozos de carne seca adheridos. Valeria se atragantó, tapándose la boca. La jalé hacia atrás, tratando de no mirar hacia los rincones más oscuros, donde algo se movía. Fue entonces cuando vi el libro. Sobre una mesa, abierto, había un cuaderno sucio, con páginas llenas de símbolos que no reconocí, pentagramas, palabras en latín o algo peor. Y en el centro, dibujos detallados de cuerpos siendo desmembrados. La última página tenía una lista, nombres, fechas, y al final, escrito en rojo fresco, Ariel and Valeria. Oímos los pasos bajando por las escaleras.
El aire en el sótano pesaba como una manta húmeda. Cada respiración traía ese olor podrido de carne en descomposición. Mis piernas temblaban, no solo de miedo, sino de la pura oscuridad que parecía tragarnos ahí abajo. La lámpara colgada en el techo se movía levemente, haciendo que las sombras bailaran en las paredes de huesos, como si los fragmentos de esqueletos quisieran reunirse nuevamente. Valeria apretó mi mano con fuerza, sus uñas clavándose en mi piel. Sus ojos estaban desorbitados, fijos en las escaleras donde el empleado ahora bajaba con movimientos torpes. Su postura estaba equivocada, como si sus miembros tuvieran más articulaciones. El cuchillo en su mano reflejaba la luz débil, y fue entonces cuando noté. La hoja estaba irregular, dentada, hecha para desgarrar carne, no cortar. El libro abierto en la mesa llamó mi atención nuevamente. Además de los nombres, había diagramas, dibujos precisos de cuerpos siendo disecados de maneras específicas, siempre preservando ciertos órganos, ciertos cortes. Una página mostraba un corazón siendo retirado a un palpitante, otra, cómo preparar la carne en 12 porciones sagradas. Nos están esperando desde hace mucho tiempo, murmuró Valeria, señalando una fecha en el libro. Era de 1983, 30 años atrás. Pero, ¿cómo estaba nuestro nombre allí? El empleado dio otro paso hacia abajo, y fue cuando vi que no estaba solo. Figuras delgadas emergieron de las sombras detrás de él, personas, o lo que quedaba de ellas. Demasiado delgadas, con la piel estirada sobre los huesos, ojos vidriosos y bocas babeando. Llevaban trapos que podrían haber sido uniformes de cocina, uno de ellos aún con un sombrero de chef manchado de sangre seca. El más alto de ellos extendió una mano con dedos demasiado largos, apuntando hacia Valeria. Cuando abrió la boca, su mandíbula se partió en dos, como la de una serpiente, revelando filas de dientes pequeños y afilados. «El banquete está servido», susurró el empleado. Su voz ahora una cacofonía de tonos diferentes, como si muchas personas hablaran a través de él. Fue entonces cuando entendí el patrón en los huesos de las paredes. Eran firmas, trofeos. Cada víctima que había pasado por allí reducida a decoración. Y ahora, nuestras siluetas ya estaban siendo trazadas en los espacios vacíos entre las otras. El círculo en el suelo, de un rojo opaco como brasas muriendo. Las sombras alrededor se agitaron, ansiosas. Valeria soltó un sollozo ahogado cuando nos dimos cuenta al mismo tiempo. No había salida. Pero peor que eso, no tenían prisa. Valeria estaba encogida contra mí, su cuerpo temblando en espasmos incontrolables. Sus dedos se entrelazaron con los míos con una fuerza desesperada. Ambos sabíamos lo que esos ojos hambrientos significaban. El empleado avanzó, sus pasos haciendo un sonido húmedo contra el suelo de tierra compactada. De cerca, pude ver que su piel no se deshacía. Estaba derritiéndose, escurriéndose en hilitos amarillentos que goteaban sobre el símbolo en el suelo, donde el líquido tocaba el círculo. Las figuras delgadas se acercaron en un movimiento sincronizado, sus bocas abriéndose al unísono para revelar filas de dientes puntiagudos. Lo que antes parecían trapos ahora se revelaban como piel humana seca, cosida en forma de delantales. Uno de ellos llevaba un tazón de metal oxidado, lleno hasta el borde con un líquido oscuro que reflejaba la luz de manera extraña. «La sangre abre el camino», entonó el empleado, sumergiendo el cuchillo dentado en el tazón. Cuando lo retiró, la hoja brillaba con una sustancia negra y espesa. Valeria soltó un gemido cuando nos dimos cuenta de que los ganchos en el techo se movían solos, arrastrando cadenas oxidadas. Uno de ellos balanceó peligrosamente cerca de mi rostro, y pude ver marcas de mordidas en el metal, no de herramientas, sino de dientes humanos. El libro sobre la mesa pasó páginas solo, deteniéndose en una ilustración que me hizo atragantarme. Dos figuras colgadas cabeza abajo sobre una mesa, sus gargantas abiertas en un ritual preciso. Los detalles eran tan vívidos que casi podía escuchar los gritos resonando desde las páginas.
Fue cuando las cadenas nos alcanzaron. Algo helado y vivo se enrolló en mi tobillo, tirando con una fuerza sobrehumana. Caí de rodillas, sintiendo la carne rasgarse donde el metal oxidado cortaba. Valeria gritó cuando otra cadena la agarró por la cintura, levantándola en el aire como un muñeco. Su cabello rubio se movía en el aire viciado, y por un instante absurdo, recordé el día en que nos casamos, cuando ella giró así, bailando bajo la luz del sol. El empleado se acercó con el cuchillo levantado, sus ojos ahora completamente negros. El amor es el condimento más poderoso, susurró, y por primera vez me di cuenta de que su voz tenía el mismo tono que el camarero que nos atendió el primer día en Cancún. Las cadenas que nos mantenían prisioneros temblaron y, por un segundo milagroso, se aflojaron. El empleado y sus criaturas gritaron al unísono, un sonido que no era humano, sino el chirrido de cuchillos en huesos. «¡Corre!», grité a Valeria, agarrando su mano mientras nos levantábamos. Las criaturas vacilaron, sus formas comenzando a deshacerse como humo negro. Subimos las escaleras a tropiezos, nuestra sangre goteando en los peldaños de madera podrida. El restaurante estaba diferente. Las paredes ahora mostraban signos de abandono de años, las mesas cubiertas de telarañas. La puerta principal, que antes no existía, ahora estaba entreabierta, revelando la calle desierta pero iluminada por la luna. Nunca miramos hacia atrás. Cuando finalmente alcanzamos a la policía, nuestras historias fueron recibidas con escepticismo. El restaurante que describimos no figuraba en ningún registro, pero en las fotos que tomamos ese día, hay una que siempre me hace temblar. Nuestra selfie en la entrada de Tulum, donde al fondo, casi imperceptible, una placa oxidada dice, «El rincón del viajero». Y si amplías la imagen, puedes ver una figura alta detrás del mostrador, sonriendo directamente hacia la cámara. Mi nombre es Ferdinand Mateo, y hace 6 meses acepté un empleo temporal en Cancún. La ciudad era tan vibrante, tan llena de vida, que apenas podía creer en mi suerte. Trabajaba en un resort durante el día y, por la noche, exploraba las playas o me perdía en el bullicio de la avenida Tulum. Todo parecía perfecto, hasta que me mudé a ese apartamento. El lugar fue un hallazgo. Barato, bien ubicado, a solo unas cuadras de la playa. El casero, un hombre mayor de ojos cansados, me entregó las llaves sin muchas explicaciones. «Solo no toques los armarios de la habitación de atrás», me dijo, antes de salir apresurado. En ese momento, me pareció raro, pero el precio bajo me convenció de ignorar el aviso. La primera noche fue tranquila. El apartamento era antiguo, con muebles desgastados y un olor a moho que nunca se iba, pero solo sería por unos meses. Sin embargo, al segundo día, comencé a notar cosas, pequeños detalles que no encajaban. Siempre dejaba mis llaves sobre la mesa de la cocina, pero aparecían sobre el refrigerador. Mi ropa, doblada en la maleta, estaba esparcida por la cama cuando volvía del trabajo. Al principio, pensé que era cansancio, que estaba olvidando las cosas, hasta que escuché los susurros. Siempre era a la misma hora, poco después de la medianoche. Voces bajas, como si alguien estuviera conversando en la habitación de atrás, esa que el casero me dijo que no abriera. La primera vez, me congelé. La segunda, pensé que podría ser una fuga de algún vecino. En la tercera noche, decidí investigar. Me acerqué a la puerta despacio. El corazón latía tan fuerte que temía que quien estuviera allí dentro pudiera escuchar. Puse la mano en el picaporte, y entonces lo sentí. Algo respiraba del otro lado. Lento, pesado, como si estuviera apoyado sobre la madera. Retrocedí de la puerta como si me hubiera quemado la mano. La respiración del otro lado se detuvo por un instante, como si también hubiera percibido mi presencia. Todo mi cuerpo temblaba, pero necesitaba convencerme de que había una explicación lógica. Tal vez un animal había entrado, o el viento estaba haciendo algún ruido extraño. Decidí esperar hasta el día siguiente. Si algo estaba allí dentro,
La luz del sol me daría valor para enfrentarme a ello. Pero la noche no terminó ahí. Me acosté en la cama, intentando ignorar los ruidos ocasionales que venían del pasillo, un arrastrar de pies, un crujido en el piso. Cuando finalmente logré cerrar los ojos, soñé con esa habitación. En mi mente, la puerta estaba entreabierta y una figura delgada, con los hombros encorvados, estaba de espaldas a mí, manipulando algo en el armario. Desperté de repente, sudando frío. El apartamento estaba en silencio, pero una sensación opresiva flotaba en el aire. Algo me decía que no debería haber venido aquí. Al amanecer, con los rayos de sol entrando en la sala, sentí un poco de alivio. Tal vez todo no fuera más que paranoia. Decidí entonces hacer lo que debería haber hecho desde el principio: ver qué había en esa maldita habitación. Tomé un cuchillo de la cocina, solo por precaución, y me acerqué a la puerta. El corazón latía fuerte, pero necesitaba respuestas. Cuando la abrí, el olor fue el primer signo de que algo estaba mal. Un olor pútrido llenó mis narices. La habitación estaba vacía, excepto por un viejo armario de madera apoyado en la pared, aquel que el casero me dijo que no tocara. Las puertas del armario estaban levemente entreabiertas. Me acerqué despacio, sosteniendo el cuchillo con fuerza. Cuando abrí la puerta, lo que vi me hizo atragantarme de horror. Dentro, había decenas de fotografías antiguas, todas de personas diferentes, turistas, al parecer. Algunas estaban manchadas con un líquido oscuro. En una esquina, un pequeño frasco de vidrio, lleno de algo que parecía sangre. Y entonces, al fondo del armario, vi mi propio rostro, una foto mía, tomada en mi primer día en Cancún, cuando aún exploraba la ciudad sonriendo, solo que nunca había posado para ella. Salí del cuarto en pánico, casi tropezando en el pasillo. Mi foto en ese armario significaba solo una cosa: alguien me había estado observando desde el principio. Tuve que sentarme en la sala unos minutos, tratando de controlar la respiración. El apartamento parecía diferente ahora. Cada sombra, cada rincón silencioso, parecía esconder una amenaza. Decidí que no podía quedarme ni una noche más allí. Comencé a empacar mis cosas apresuradamente, pero, en medio del caos, recordé al casero. Él sabía algo. Tal vez tuviera una explicación. Fui hasta su apartamento, en la planta baja del edificio. Toqué la puerta varias veces, pero no hubo respuesta. Un vecino, un hombre de mediana edad con ojos cansados, me vio y frunció el ceño. ¿Estás buscando al don Ramón?, preguntó en español. Sí, es urgente. El hombre miró a los lados, como si no quisiera ser escuchado. Don Ramón murió hace 3 meses. El aire salió de mis pulmones. No puede ser. Él me alquiló el apartamento la semana pasada. El vecino se puso pálido. Ese apartamento está vacío desde el último inquilino, un turista estadounidense que desapareció. La policía vino, registró todo, pero nunca lo encontraron. Antes de que pudiera preguntar más, el hombre cerró la puerta rápidamente, como si tuviera miedo de continuar la conversación. Volví al departamento en shock. Si el verdadero dueño estaba muerto, ¿quién me dio las llaves? Y lo más importante, ¿quién puso mi foto en ese armario? Fue entonces cuando escuché el sonido inconfundible de una cerradura siendo abierta. Alguien estaba entrando. El ruido de la cerradura girando paralizó mi cuerpo en el lugar. No había tiempo para correr, ni para esconderme. La puerta se abrió lentamente, rechinando en las viejas bisagras. Un hombre entró. No era el anciano que me alquiló el departamento. Era más joven, delgado, con ropa sencilla y una gorra cubriéndole parte del rostro. No me vio de inmediato. Estaba de espaldas, cerrando la puerta con cuidado, como si no quisiera ser escuchado. Mi instinto me gritó que actuara. Tomé el cuchillo que todavía estaba sobre la mesa de la sala y me agaché detrás del sofá, rezando para que no mirara en mi dirección. El hombre caminó tranquilamente hacia la cocina.
Escuché el ruido de cristales siendo acomodados, algo siendo vertido en un vaso. Luego, pasos acercándose al pasillo, dirección al cuarto prohibido. La adrenalina quemaba en mis venas. Necesitaba salir de ahí, pero la única salida estaba bloqueada por él. Entonces pensé en el celular. Estaba en mi bolsillo. Movimientos lentos, silenciosos. Lo saqué y comencé a marcar el número de la policía. Fue cuando escuché el sonido. Algo pesado siendo arrastrado por el suelo del cuarto. Un gemido ahogado. El hombre salió del cuarto cargando una bolsa negra, voluminosa, que dejaba un rastro húmedo en el suelo. Tosió, se limpió las manos en los jeans y entonces miró directamente hacia donde yo estaba. Nuestros ojos se encontraron por una fracción de segundo. Él sonrió. No era una sonrisa de sorpresa, era de reconocimiento, como si ya supiera que yo estaba ahí todo el tiempo. Antes de que pudiera reaccionar, él tiró el saco al suelo con un golpe sordo. El tejido se abrió parcialmente, revelando una mano pálida, sin vida, y una pulsera idéntica a la que había visto en el brazo del turista americano desaparecido, en fotos de periódico. El hombre sacó algo del bolsillo, un cuchillo, más grande que el mío. «Hola, Ferdinand», dijo, con un español arrastrado. «Pensé que ibas a irte sin pagar el alquiler». Y entonces las luces se apagaron. La oscuridad devoró todo, excepto el sonido de nuestra respiración entrecortada. Sabía que solo tenía segundos para decidir, luchar o huir. El haz de una linterna iluminó su rostro por un instante. No era un extraño. Era el mismo casero que me alquiló el departamento, pero diferente, más joven, con los ojos inyectados de sangre y una sonrisa que no era humana. «No huyas», susurró, avanzando lentamente. «Todos pagan por quedarse en mi casa». Retrocedí hasta tropezar con el saco negro. La humedad del contenido empapó mis pantalones. Mis manos encontraron el marco de la puerta del baño y me lancé dentro, cerrándola en el momento en que su cuerpo chocó contra la madera. El baño olía a cloro y algo peor. En la penumbra, vi manchas oscuras entre los azulejos y, sobre el lavabo, un cuchillo de carnicero con residuos secos. La puerta tembló bajo sus golpes. «Sal», rugió. «Es mejor que no veas lo que viene después». Mis dedos encontraron algo inesperado. Una pequeña ventana en lo alto, que daba a un callejón. Era mi única salida. Subí al lavabo, que gimió bajo mi peso, y forcejeé con la ventana atascada. Detrás de mí, la puerta empezó a ceder. El aire fresco de la noche golpeó mi rostro cuando finalmente logré abrirla. Me arrastré hacia afuera, sintiendo el metal raspar mi piel. Caí sobre latas de basura en el callejón. No miré atrás. Corrí hasta la avenida principal, donde las luces de los taxis y los gritos de los turistas borrachos me trajeron de vuelta a la realidad. La policía no me creyó, hasta que regresaron al departamento. Encontraron restos de al menos 4 personas en un congelador escondido detrás de una pared falsa. El casero había desaparecido, pero dejó un aviso para mí, mi foto, clavada en la puerta con un cuchillo, y un mensaje escrito con sangre: «Cancún nunca olvida a sus huéspedes». Hoy todavía reviso cada rincón de mi nuevo departamento en la Ciudad de México, y cuando cierro los ojos, aún escucho el sonido de esa puerta partiéndose, y su risa ahogada susurrando: «Han pasado 2 años desde esa noche en Cancún, pero mi cuerpo sigue reaccionando como si fuera ayer». Mis dedos tiemblan ahora mismo mientras cuento esta historia en un café. Elegí una mesa cerca de la salida, como siempre hago. Los médicos dicen que tengo trastornos. Los amigos dicen que necesito superarlo. Ninguno de ellos entiende que él aún me encuentra en mis pesadillas. Se mudó a mi mente esa sonrisa. A veces, cuando estoy en la ducha, el vapor forma gotas que resbalan por los azulejos y, por un segundo, veo ese patrón de sangre seca del baño maldito. Otras veces, al pasar por una carnicería, el olor a carne cruda me transporta de regreso al congelador que la policía encontró.
La peor parte, nunca lo arrestaron. El informe oficial dice que era un asesino en serie activo desde hace al menos 8 años, especializado en turistas solitarios. Las fotos en el armario, todas víctimas. Mi foto estaba allí porque él ya me había elegido incluso antes de que llegara, quizás desde el momento en que alquilé ese departamento por un sitio oscuro. Cambié mi nombre, borré mis redes sociales, pero hace 3 meses, en mi cumpleaños, recibí una postal de Cancún sin remitente. En la foto, el edificio del departamento. En el reverso, solo una frase: la habitación de atrás está vacía ahora. La policía dice que fue solo una broma de mal gusto. Yo sé que no, porque ayer, al volver a casa, vi huellas de barro en mi alfombra, y mi armario, ese al final del pasillo, estaba entreabierto, exactamente como lo dejé aquella noche. Tal vez sea solo otra historia de terror para ti, pero necesito decirte algo. Nunca ignores tus instintos. Ese departamento estaba demasiado barato. El casero actuó raro desde el principio. Sabía que algo no estaba bien, pero lo ignoré porque nada de eso pasa en la vida real. Error mortal. Cancún, Bangkok, París, no importa a dónde vayas. Hay lugares que guardan secretos podridos y personas que viven en la sombra de ellos. Si algo parece demasiado bueno para ser cierto, huye. Si un desconocido sabe tu nombre sin que se lo hayas dicho, corre. Si sientes ese escalofrío en la espalda en un lugar que debería ser seguro, nunca regreses. Yo pagué el precio por ser ingenuo. Tú no tienes que también.